Ay, lo que se burlaban de mí. Adivina. Mira dónde estoy. Ese que está ahí con vestido de rojo y azul, ese es tu esposo, observando el trabajo. Eso es todo lo que tenemos hasta ahora. ¿Sabes? Buscando los chelitos para pagar la lana. Es como dice tu esposo. Y ahora no me falta cobrar, esas son las tuberías principales. Ok, déjenme contarle que va a haber una serie de la construcción de mi casa, cómo logré construir mi casa viviendo en República Dominicana con un sueldo con bajos ingresos, y cómo logré hacerlo. No fue fácil, pero gracias a Dios lo he logrado. Aquí les quiero dejar mis experiencias, mis traumas y todo. Si me ven así ojerosa, es que mi columna me está matando. Pero ahí le voy a dejar el videito, este es el primer video, porque va a haber una serie de la construcción de mi casa. Viviendo en República Dominicana, ya ustedes saben. Yo soy Nicole. Esa es una serie de cómo construir mi casa viviendo en República Dominicana con un sueldo, pueblo donde vivo no es tan desarrollado. Entonces quiero que sepas cómo yo logré construir mi casa con pocos ingresos. Entonces vamos arriba. Ganaba un sueldo de apenas 4,000 pesos. Sí, 4,000 pesos, y mi esposo creo que no llegaba a 10,000 pesos el sueldo. No recuerdo muy bien, pero era menos de 10,000 pesos su sueldo. Entonces, wow, fue un reto, pero sí se logró. Y a pesar de era tan poquito el sueldo, pues decidimos arrancar y luchar, porque si tú no empiezas el proyecto, pues no vas a tener como un plan. Entonces nosotros dijimos, sí, hay que empezar, hay que arrancar aunque sea con la zapata. Y dijimos, bueno, vamos a ahorrar un poquito para hacer la zapata, que es lo que es fuerte, porque es la base, es la parte de abajo de la casa donde como la firme, y ahí es donde como que tú pones la mayor cantidad de dinero y esfuerzo, porque es la base donde tú vas a construir tu casa. Y recuerdo que esa vez se nos fueron 80,000 pesos. Les digo que duramos 8 años para construir la casa. Sí, duramos 8 años para construir la casa. Mientras le cuento, me voy tomando un poquito de té, que me encanta tomar té. Qué rico. Bien, entonces les cuento, porque se cae. Les decía que no fue fácil, pero sí se logró. Y bueno, definitivamente fue un reto, fue todo un reto construirlo, porque al tener tan pocos ingresos en nuestra casa, y yo estudiaba, yo iba a la universidad, uno de los dos decidimos continuar, y bueno, pues mi esposo dijo, bueno, continúa tú. Y bueno, pues yo me encargaba de pagar la universidad y él se encargaba de las cosas de la casa, los gastos de la casa. Y bueno, pues nada, ya ustedes se imaginarán, con un sueldo de 4,000 pesos, pagar la universidad, que era tenía que pagar 1,300 pesos cada mensual, y la universidad en el 2018. Y bueno, para reinscribirme, esa es la palabra, para reinscribirme yo tenía que buscar 3,500 pesos, yo tenía que buscar para reinscribirme en la universidad. Y bueno, ya ustedes se imaginarán, mi esposo se descuadraba cuando tenía que darme la mano en esa parte. Pero déjenme decirles que eso no nos detuvo.
nosotros siempre tuvimos como la meta de construir la casa, de luchar juntos para tener nuestro propio hogar, porque la casa donde vivíamos era prestada, y era prestada, aunque en ciertas ocasiones sí dábamos como un aporte, o sea, como eran familiares de mi esposo quienes nos las prestaron para vivir, nos ayudaban ahí, y bueno, lo que aportábamos un poco para algunos mantenimientos y demás. Y déjenme decirle que nuestra casa no se construyó en 1 o 2 años, no, fue en 8 años. Y aún así seguimos construyendo, porque no es fácil. Pues ya le voy a contar cómo empezó todo. Lo primero es que antes de nosotros casarnos, mi esposo había conseguido el solar, como le dicen, el terreno. Me dijo que le costó como algunos 35 mil pesos, porque fue hace un tiempo ya, y le costó como esa cantidad de dinero. Y yo no sabía que él tenía ese. Cuando nos casamos, él me decía así que tenía como un terreno, pero yo no sé, como que no le daba mente a eso todavía, hasta que después que nos casamos y todo eso, y como que fuimos formalizando más, estructurando más nuestro hogar, dijimos, no, tenemos que construir nuestra propia casa, porque estamos en una casa prestada. Entonces mi esposo dijo, sí, pues claro, solo que tenemos que ahorrar, porque bueno, con la boda nos descuadramos un poquito, y pues nada, ahorrábamos cada 3 meses, ponimos un préstamo, no recuerdo de cuánto exactamente era, pero fueron como algunos 50, sí, me parece que fueron como algunos 50, y nosotros pues ahorramos lo de la mano de obra, me parece, y así completamos los 80 mil pesos, que claro está, tuvimos una super ayuda de mi padre, porque es maestro constructor y nos ayudaba un montón. Y bueno, esa vez los materiales, le digo que hace 8 años atrás los materiales no estaban tan elevados como ahora. Y bueno, pues mi padre me dijo, vamos a crear la zapata. Entonces, ¿cómo quieres la casa? Yo le dije, mira papi, yo lo que quiero es que mi casa tenga 3 habitaciones, 2 baños dentro, su sala, comedor y cocina. Me dice, wow, ¿la quieres grande? Digo yo, sí, porque bueno, nadie sabe qué va a suceder y a quién yo tenga que acoger en mi casa. Entonces no sabía cuántos hijos iba a tener, o sea, no teníamos comúnmente cuántos hijos íbamos a tener, pero le dije que quería 3 habitaciones, por si acaso, ¿no? Entonces nada, pues nos dimos manos a la obra. Mi papá fue a medir el terreno, puso las maderas y eso, todo eso lo fue como midiendo y demás, hasta que los hombres comenzaron a hollar para hacer la zapata, el hueco, todo eso, para llenarlo de material y demás, bla 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 bla. Así que llegó un momento donde pagar cuentas, teníamos que comer, yo tenía que ir a la universidad y bueno, pagar el préstamo. Ya ustedes se imaginan, con apenas una entrada de 15 mil pesos o menos a la casa. Entonces teníamos que resistir, ¿no? Para poder avanzar en nuestro proyecto. Y bueno, pues entonces agarramos y nada, nos detuvimos ahí aquí tiempo, algunos 8 meses sin invertir nada, pero ahorrábamos lo que podíamos, dentro de lo que podíamos ahorrábamos, y cada cierto tiempo poníamos 100 blocks, o sea, poníamos como 100 blocks alrededor de la casa. La fuimos completando alrededor, no una parte, sino alrededor, fuimos completando la casa, hasta que llegó un tiempo en el que nosotros no pudimos continuar, tuvimos que hacer una pausa, porque llegó un tiempo en el que, bueno, no nos iba tan bien económicamente.
las enfermedades llegaban y bueno, pues había que invertir en la salud. Entonces, las prioridades son importantes y necesarias. Las prioridades son prioridades. Entonces, lo que hacíamos era que, bueno, cada vez que podíamos, recuerdo que cada doble sueldo lo juntamos y bueno, íbamos poniendo X cantidad de materiales, de blogs y demás. Entonces, llegó un momento en el que terminamos de pagar ese préstamo y pudimos como reengancharnos en un préstamo extra, uno más, y ahí subimos, me parece, 500 blogs alrededor, o sea, subimos como 500 blogs y bueno, ahí tuvimos que pararnos otra vez porque, bueno, ya ustedes se imaginan, poquito sueldo, poquitas entradas, aparte de las entradas mías. Yo trabajaba en un colegio pequeño y no ganaba mucho dinero, a pesar de tratamos como de emprender, así es la palabra, emprender. Entonces lo que hacíamos era que yo me ponía a hacer bizcochitos, muffins, unos muffincitos, y lo llevaba a los colmados, a los colmaditos para vender ahí. Y sí, los colmados me ayudaban muchísimo porque recibían los bizcochitos y se vendían un montón, pero no siempre nos fue bien, así que hubo una caída y bueno, aumentamos un poquito los ingresos en esa parte, pero después llegó un momento en que no pudimos continuar con hornear y eso, porque bueno, sucedieron ciertas cosas ahí. Entonces lo que pasó fue que llegó un momento donde recibí muchas burlas. En ese momento donde ya me habíamos puesto los 500 blogs, duramos como un año que no podíamos invertir en materiales, y recuerdo que recibía videos y fotos de amistades que pasaban por el terreno y de familiares también, y me decían, pero mira, todo esto está lleno de lima, lima, porque al estar tanto tiempo sin mantenimiento o sin subir material, pues se estaban llenando como de moho, los blogs estaban llenando, las paredes se estaban llenando de moho, de limo, este limo verde que cuando dura mucho como sin tocarlo, qué sé yo, la lluvia, pues se van poniendo marrón o oscuro y verde, y bueno, pues estos blogs se fueron poniendo verde, y recibí videos de, ay, mira, estás dejando caer esto, se está llenando de moho. Yo en ciertas ocasiones sí obvié esas partes, obvié como eso, esas burlas, pero en cierto momento me sentía mal porque decía, wow, sí es cierto, se está llenando de moho, pero nadie sabe las condiciones que uno tiene, la posibilidad que uno tiene para poder subir su casita. O sea, no le hicimos mucho caso a esas burlas, y lo que hicimos fue que obviar, tratar de no darle mente a esto. Así que lo que le decía, sí, vamos pronto para allá, o sea, tratábamos de que esa persona, pues, qué sé yo, como que sintiera que no me dolía, pero sí me dolía por dentro. Hasta que llegó un momento en el que sí pudimos subir la viga, como dice mi papá. Sí, viga de amarre, creo que le dicen. Sí, viga de amarre. Y subimos ahí una viga de amarre a todo alrededor de la casa. Subimos, llegamos, nos faltaban 1000 blogs, sí, para subir
a nivel de la altura, bueno, de nivel de amarre, como dice, sí, eso mismo. Pero subimos a la altura ya que recomiendan, claro está, para la viga de amarre, y llegamos, gracias a Dios. Eso, claro, está ahorrando y creando préstamos. En esa ocasión volvimos a dejar de construir, y porque no teníamos la posibilidad de, claro está, los gastos, los bebés, todo eso consume, gasta, son gastos. Y tenernos ahí como un año y medio o algo así, y veníamos poco a limpiar el terreno, a limpiar el lugar, así que el bloque creció enorme. El bloque creció tanto el bloque que continuaron las burlas. Sí. Oye, Nicole, me mandaban video. Nicole, pero manda a deshiervar este lugar. La casa ya no se ve porque la hierba llega de allá arriba, digo yo. Y yo le dije, ahí como que mi mente ya estaba un poquito más preparada para responder, ¿no? Y yo decía, le dije en esa ocasión, sí, es que realmente lo dejé así, o le estamos dejando así a propósito para que los niños del lugar, las personas no se entren a hacer desorden, a hacer desastre, que después nosotros íbamos a tener que limpiar y recoger y demás. Entonces preferimos dejar que crezca la grama. Yo le decía a mi esposo, no lo vamos a limpiar, es a propósito para que las personas no entren, porque siempre hay curiosos que entran y hacen ciertos desastres en las casas. Entonces yo no recuerdo si tengo fotos, voy a ver si encuentro fotos y le voy mostrando de cómo se veía el lugar, porque se veía muy mal realmente, y era muy poco poblado, solo habían como 4 casas cerca de nuestro terreno construidas, porque más adelante había más. Y bueno, ahí nos tuvimos que parar, de ahí no pudimos continuar. Recuerdo que después, más adelante, subió mi jefa, vamos a decirlo así, nos subió el sueldo. Hablamos con ella y le decíamos que todo había subido, que todo estaba elevado, que trabajábamos mucho, y bueno, pues ella analizó un poco y dijo, miren, realmente yo quiero aumentarle eso hace mucho, pero es la situación. Entonces, en el colegio donde estaban los padres no eran de muchos recursos, y bueno, era un colegio donde los padres no tenían muchos ingresos para pagar, y bueno, pero nos ayudaron un montón y nos aumentaron, señores. Nos aumentaron 2,000 pesos, entonces ya yo ganaba 6,000 pesos. Y yo dije, bueno, algo es algo, nos aumentaron 6,000 pesos, y señores, cuando me aumentaron esos 6,000 pesos, yo le dije a mi esposo, amor, ahora te toca a ti, tírale a tu jefa a ver si hace algo contigo. No sé qué pasó, si fue que él llegó a hablar con ella, ok, y bueno, como que le aumentaron también 2,000 pesos más, no sé, algo así. Y dijimos, bueno, pues en unos mesecitos, con algo que ahorremos, podemos meternos a un nuevo préstamo. Y ahí fue cuando todo se puso bueno. Se puso bueno. Ay, pero llegó algo que nos marcó a todos, y fue la pandemia. La pandemia llegó en el 2019. Yo estaba a punto de cumplir años y nos trancaron, nos encerraron a todos. Wow, fue un año muy difícil, porque en ese año también murió mi abuela. Murió el 11 de enero de ese mismo año, el 2000. Y fue un golpe fuerte. Yo sí ya había terminado mi universidad, pero no
ya había terminado mi universidad, pero no había logrado tener un trabajo que nos ayudara económicamente, o sea, porque es difícil. República Dominicana es difícil para tú conseguir un trabajo que tú ganes dinero de verdad y que tú puedas ayudarte. Llegó un momento en el que cuando llegó la pandemia cerraron todo. Apenas teníamos, creo, como 3 meses que nos habían aumentado. Y señores, nos trancaron. En mi trabajo tuvimos que, ya no podíamos dar clases porque todo se cerró. Y a mi esposo le pagaban la mitad del sueldo. Yo no ganaba nada porque, bueno, era un colegio y si el colegio no genera, pues no me pagaban. Y pues nada, como a mí me gusta mucho reinventar y inventar y emprender, pues una de las madres del colegio me dijo: Nicole, pero ¿por qué tú no abres una sala de tarea? Tú eres muy buena, tú eres una buena maestra. Y yo lo pensé mucho, pero la necesidad, señores, el estar en mi casa trancada no me va a pagar las deudas, los préstamos, porque también llevamos préstamos, aunque el banco por un tiempo como que reprimió esta parte, no se iba a pagar solo, había que buscar dinero para comer y todo, porque todo se cerró, fue un caos. Y bueno, pues me llevé de ella y gracias a ella pues pude abrir mi sala de tarea. Yo abrí mi sala de tarea con 10 niños y yo dije, bueno, no me gustaría cobrar de más, pero les dije, miren, yo voy a cobrar 1,000 pesos por niños. Y yo tenía 10 niños. Señores, yo ganaba más que cuando estaba en el colegio mensual. Y yo dije a mi esposo, pero mira, creo que esto me funciona más. Habilitamos en la casa donde vivíamos, habilitamos un espacio lo más, digamos, lo más higiénico posible para recibir niños, claro está, porque es muy delicado. Y bueno, pese a las restricciones, con mucho cuidado, pues abrí mi sala de tarea. Eso sí, que la dueña del colegio me prestó sillas, me prestó mesas, me prestó materiales para yo trabajar en mi casa. Eso lo agradezco un montón. Y sí, trabajaba en mi casa y con esos 10 niños, con mucho cuidado y todo eso, con precaución. Y pagábamos las cuentas con ese dinero, más lo poco que recibía mi esposo. Y con eso pudimos avanzar en la casa, pagar nuestras deudas y demás. Pero todavía estábamos stop ahí con lo de la casa, porque no se nos hacía muy difícil pagar las cuentas y bueno, llevar la casa y demás. Y bueno, pues nos paramos ahí un momento. Y ahí fue donde los blogs ahí sí cogieron limo de verdad, porque no podíamos ni salir porque había toque de queda. Señores, yo no sabía nada de negocio, yo solo sabía que tenía que pagar mis cuentas y eso me ayudaba. La sala de tareas, señores, me ayudaba un montón. Yo con eso podíamos pagar todo, pero mientras estaba dando clases, la casa se llenaba de moho, o el terreno o los bros se llenaba de moho, de limo, y me sentía impotente porque no podíamos continuar. Pero decía que todo a su tiempo, porque todo por fuera se veía tan caótico, pero por dentro sí había un plan. Por dentro sí íbamos a avanzar, íbamos a subir nuestra casita, porque teníamos ya ese proyecto de terminar nuestra casa, a pesar de las limitaciones y las circunstancias. Y en el próximo video te voy a contar cómo avanzamos, a pesar de estar lentos, avanzamos, pero sí avanzamos. Así que en el próximo video te voy a decir todo lo que pasó y cómo lo terminamos de lograr.